se viste de rojo, en un escenario rojo, y luego se cae, pues me la puso en charola de plata. No. Después de haber estado, señores, con nosotros aquí en el estudio, Eugenio Derbez se fue ahora para México, donde hubo una alfombra roja y estuvo acompañado de dos de sus hijos, Aislinn y también José Eduardo. Y es que con un hombre tan simpático y agradable siempre salen temas de conversación, así que Elizabeth Curiel La gente nos lo cuenta. busca, la gente lo busca. Sí. Eugenio Derbez regresó a México ahora para promover su nueva serie y llegaron de noche y mirándolo bien ya se le ve que los añitos le están cayendo encima. No, yo creo que la edad es un tema para todos los actores. Yo me acuerdo, por ejemplo, ahorita, justamente estaba yo, me vio mi hija y me dijo, ay papá, te veo diferente. Le digo, pues es que llevo 2 años que he hecho papeles en donde me dicen, no, es que tienes que verte lo más joven posible y me pintan el pelo. Llevo 2 años con el pelo y la barba pintada y ahorita ya me estoy dejando mis canitas. Sabemos que las relaciones de Eugenio con el gobierno mexicano no han sido siempre las mejores y por eso quisimos saber si el país se favorece de alguna manera con todo el dinero que él gana con sus películas y series. Creo que soy el único que le ha regresado dinero al gobierno con mi película. No aceptan devoluciones. Regresó, creo que 10 veces el presupuesto que nos dieron, que siempre tiene un apoyo fiscal a todas las películas, pero mi película es la única que dio para que hicieran otras 10 películas, con lo que regresó no se aceptan. Así es que... Había que preguntarle cómo se le ocurrió ese simpático meme acerca de la caída de Belinda en las pasarelas de Francia. Pues también Belinda, a ver, se viste de rojo, en un escenario rojo, y luego se cae, pues me la puso en charola de plata. No. ¿Será entonces que el Diablito también tuvo algo que ver con la reciente caída de Alejandra Guzmán en el aeropuerto? ¿El Diablito? Es muy buena idea, mañana lo voy a subir. Y va a ser culpa de ella, para que no digan que fui yo. Ay, no. Él tan simpático como siempre, mi gente. Ahí estaba pues promocionando y llegaron de noche que lo pueden ver ya a través de la cadena ViX. Sí. Son 8 capítulos que dicen que están maravillosos, divertidísimos, así que no se lo pueden perder. Y tiene que ver, bueno, es de la historia real, es la historia... interesantísima, no ni la sabía. Exacto, de cómo surgió Drácula. Drácula en español. En español. Oigan, no, yo lo amo. Después de la pausa, Eugenio Derbez estará aquí con nosotros. Pero ¿viene de Drácula o viene de Eugenio? Ay, no, sí. Buena pregunta. ¿Qué es lo que hace él en ViX? Histórico, pero histórico lo que tengo al lado también. Le doy la bienvenida a mi querido Eugenio Derbez. Y llegaron de noche. Pero sí se puede llegar de noche. Y Exacto. se puede llegar de noche como Drácula. Cuéntanos de este proyecto. Es una historia. Esto es a través de ViX, para que la gente sepa. La pueden ver a través de ViX ya a partir de hoy en la noche. A partir de hoy. Sí, hoy. O sea, que llega de noche. Hoy llega de noche. A las 3 de la mañana, hora de Miami. Ya la pueden empezar a ver. Los desvelados ya la pueden ver. O sea, hora del este. Todo el este del país ya a partir de a las 12 de la noche, hora del Pacífico. Te platico rápidamente. Es una historia real. ¿Cómo que es real? Te platico. Termina el cine sonoro, el cine mudo, en 1930 más o menos. En 1931 empiezan a hacer películas habladas y Hollywood deja de venderlas a nivel internacional porque ya nadie las entendía. Entonces, antes eran las películas mudas, se vendían en todo el mundo, empiezan a hablar y ya nada más las entienden en Estados Unidos. Claro, porque... Y no había doblaje ni subtitulaje. Okay. Entonces, mientras estaban filmando Drácula, al productor se le ocurre y dice, oye, estamos perdiendo mucho dinero, ya no lo podemos vender internacionalmente, ¿por qué no agarramos y hacemos una versión en la noche, mientras todos duermen, usando el mismo vestuario, mismos sets, vamos a hacer una versión en español? Y entonces... Con diferentes actores, obviamente. Contrátate unos latinos, a los que sean, nada más que les quede el vestuario. No. Y el casting era así. ¿Hablabas español? Ya yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Era por el vestuario. A ver, ¿hablas español? ¿Eres actriz? Sí, ponte el saco. ¿Te quedó? Contratado. ¿Cómo entras tú ahora en todo este rollo? Pues me volví productor, la produje y aparte es mi regreso como director. ¿Estás dirigiendo como director? Wow, qué chévere. ¿Cómo te fue actuando, dirigiendo, produciendo todo a la vez? ¿Cómo en esta ocasión específicamente? Muy complicado. Les voy a compartir unas fotos que me enfermé del estrés y de la cantidad de trabajo y me fui al hospital un día, pero digo,
si estoy de productor y de director y de actor, no me puedo enfermar. No te puedes enfermar. Entonces me levanté al hospital y andaba yo con mi suero intravenoso en la camioneta y en los pasillos dirigiendo con el suero agarrado y 10 personas así cachándome por si me desmayaba. Wow. Pero... Eugenio, tú eres un campeón, de verdad. Vamos a una pausa y seguimos hablando, señores. Y llegaron de noche. Yo quería saber cuál fue el momento más difícil, porque tú dices que trabajaste tanto que terminaste en el hospital. ¿Cuál fue el momento más difícil de grabar estos 8 capítulos? Uy, hubo varios. Por ejemplo, una de las cosas que nos pasó, que nos pegó durísimo, fue que ya que teníamos cerrado a Jason Alexander, que es un maravilloso actor Actorazo, de Hollywood, comediante de Steinfeld. justo cuando nos dice que sí, empieza la huelga del SAG el año pasado. Entonces, ¿Tú tuviste que esperarlo? empezamos a recorrer sus escenas para más adelante, adelante, y cuando llega el momento en que ya estábamos por terminar la serie y la huelga seguía, tuvimos que tomar la decisión nos iba a salir carísimo, pero lo hicimos. Metimos toda la escenografía relacionada con él en una bodega. Oh, wow. Y esperamos 5 meses. 5 meses después de que terminara la serie, regresamos a filmar con él y a volver a montar todo. Pero lo lograste. Pero lo logramos. Y aquí está ya en ViX, que lo pueden disfrutar. Y aquí estamos.